¿Qué tal, amigos de Contracara? Nuevamente una emisión más de nuestro programa que se transmite vía UPC TV. Acá mi amigo y colega Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, estamos, Martín, con nuestra colega, ¿no? Perusca Chambi, profesora de la carrera de Comunicación y Fotografía. Así es. Está en nuestra Facultad de Comunicaciones. Perusca, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bienvenida, Perusca. Aquí feliz. Bueno, Perusca, el legado de Martín Chambi es inmenso, ¿no? Bueno, se cumplen ya 46 años de su fallecimiento. Y, ojo, ya tenemos la información que parece que su obra, ¿no?, va a ser patrimonio cultural de la nación. Es una noticia, pero muy buena, Sí, ¿no?, para el mundo cultural y sobre todo también para ustedes, sus familiares. Así es, justo hace poco, el día 13 de este mes, acaba de cumplir 46 años de fallecimiento. Y nosotros como herederos, como familia, nos estamos preocupando porque eso pase a ser un legado conservado como debe ser. Entonces, tenemos varias actividades que, contar, entre ellas lo que acabas de mencionar, que ya te has enterado. Así es. Nos hemos enterado acá con Martín, pero queríamos confirmarlo contigo, Sí, ¿no? está en proceso, está en verificación todavía, en estudios, pero sí está el tema y el deseo de que la obra de Chambi sea considerada como patrimonio cultural de la nación. Creo que es justo, ya se estaba pidiendo, ya se estaba viendo que así sea. Y bueno, pues estamos esperando solamente el veredicto del Ministerio de Cultura, que son los encargados de otorgar esta mención, ¿no? Pero tan importante. Estamos hablando de un fotógrafo como Martín Chambi, que es un referente para todos los fotógrafos peruanos, ¿no es cierto? Que además muchos de ellos, digamos, de la costa, que han incursionado a la sierra para tomar grandes imágenes y que seguramente han tenido las imágenes de Chambi también en la cabeza, ¿no? Ah, por supuesto. Lo que ha pasado con Martín es una cosa muy, muy simpática. Yo he tenido el gusto de ir a ver y conocer el lugar donde nació. Ese es un pueblo que se llama Coasa, está en Carabaya, en la provincia de Carabaya, en Puno, sí. Y hasta el día de hoy es todavía inaccesible, todavía es difícil de llegar, ya se puede llegar, pero cuesta, tienes que tomar varios días. Y además de conocer Coasa, el distrito, conocí un centro poblado, un centro poblado que se llama Esquena. Yo fui ahí porque varios de los pobladores, cuando se enteraron que yo iba a llegar allá, me llevaron. Y eso está como a 3-4 horas de Coasa, por lugares todavía más inaccesibles. Seguro. Bueno, de ese pueblo, creo que el 90% se apellida en Chambi. Así. Es una cosa muy linda porque ahí está el origen del apellido, de haber sido una panaca, una cosa de estas que concentró a toda esta familia y que se conservan ahí todavía como se vivía ancestralmente. Todavía algunas casas son de techos de paja de ichu, claro, y así, y también se dedican a la agricultura, que es lo que se sabía de Martín, que así fue su niñez, ¿no? Con ese tipo de experiencias. Y yo no sé todavía, no se ha averiguado, no hay ciencia cierta, no hay fuentes directas en las que me digan que sí, ahí vivió, pero probablemente su familia salió de ahí y luego ya vivieron al poblado. Entonces, esa fue la historia de un niño, como muchos de los niños de nuestro país que no están en la ciudad, que pueden alcanzar en esta época de globalización y tener la oportunidad de poder ser artista, estudiar, formarse, ¿no? Pero que quisiéramos que nos despeje ciertas dudas, sobre todo en los inicios de Martín Chambi, las influencias que él obtuvo para poder decantarse, definirse como fotógrafo. Tenemos el dato, por ejemplo, de su encuentro, ¿no?, en esta empresa, Santo Domingo Mining Company. Ahí donde te cuento. Claro, que los ingleses, bueno, fueron los primeros agentes de transmisión, si quiere decir, de la fotografía para él. Imagínate en este ¿Eso es pueblo exacto? que te estoy comentando, que es un lugar inaccesible. Claro, había una mina muy cerca, que está hacia la zona del Inambari, de la ceja de selva, de Puerto Maldonado. Esta zona, había esa mina Santo Domingo, y probablemente ahí, pues lo que comentan, se sabe de lo que contó mi papá, mi tío, y así se transmitió que por ahí conoció la fotografía, porque hubo un fotógrafo entre esos
esos especialistas que llegaron a esa mina. Y eso fue el motivo por el que él así conoció la fotografía ese lugar. Ese podría haber sido, digamos, el disparador. Digamos, sí, pues, pero era un niño, era un joven chico, el que todavía no sabía, no había nada, pero él al salir de ahí se encontró en Arequipa, jovencito ya, o sea, adolescente, joven, con la fotografía que ya estaba instaurada. Y pues alguna razón lo motivó para que entre justamente a trabajar al estudio más grande de fotografía en el sur andino, que era el del maestro Vargas. En Arequipa. Max Vargas. Y fíjate, Arequipa es una ciudad que, digamos, leyendo algunas entrevistas de otros fotógrafos, que es una ciudad que es especialmente fotogénica, ¿no? Por su luz, ¿no es cierto? Sí, y eso es un bien que aprecian mucho los fotógrafos, ¿no? Y si era una ciudad más grande, Sin cosmopolita, sin duda. como la época esta del sur andino era mucho más fácil comunicarse en Cusco y Arequipa con Argentina, con Europa a través de Argentina, que venir a Lima. Entonces ahí había todo un movimiento artístico muy interesante, ¿no? Tanto fotográficamente hablando, tanto en Cusco como en Arequipa. Ahora, algo interesante y tal vez central dentro de la obra de Martín Chambi es que a través de su fotografía, sus retratos del mundo andino, ese mundo andino doméstico, dignifica justamente, por supuesto, a las personas que conforman, digamos, el mundo andino. Tiene mucho que ver con su origen, porque él, como un niño quechohablante de origen campesino, sus padres campesinos, claro, el hecho ya de ser un fotógrafo considerado en la ciudad, en Cusco, y no olvidar sus raíces y su idioma, le permitió comunicarse pues como debía ser con su propia gente. Claro. Él les dio poder en ese sentido, los empoderó a través de sus fotografías, y en muchas de sus fotos muestra sus mensajes de reivindicación de las condiciones en las que el campesino, que en ese momento les decían el indio, sufría en esa época, ¿no? De hecho, en uno de los libros publicados sobre Martín Chambi, hay un libro publicado por el Museo de Arte de Lima, el MALI, en el que el prólogo hablan de una concepción de la fotografía, tanto estética como social también, ¿no? Por supuesto. Y eso era extremadamente importante. Claro, pero además él ya como un artista y intelectual, pensador, porque él llevaba sus mensajes a través de su fotografía, pertenecía a grupos que en esa época también era muy interesante, como el movimiento indigenista. Estaban todos los cultores de este arte en pintura, en escultura, en literatura. Claro. Y entonces eso también hizo, ¿no? Para completar esa su visión y su mensaje, ¿no? Claro, se convierte en una fuerza, ¿no? Que reivindica al mundo andino. Yo tengo una duda perusca muy rápida. ¿Cuándo es que Martín Chambi se instala como una persona muy importante dentro del arte peruano, dentro de la cultura y dentro de la fotografía peruana? ¿Cuándo es que todo el Perú se da cuenta de esa posición? Bueno, según digamos los escritos que hay, investigaciones que se han hecho y se han difundido mucho, siempre alegan y comentan que después de su muerte que fue conocido. No fue así. Él hizo un trabajo muy grande y sabía muy bien lo que quería. Él fue corresponsal de prensa de muchas revistas, en México, en Argentina, en Chile, en Colombia. Llegó su trabajo, se difundió en América Latina. Y era un hombre también formado, él fue autodidacta. Bueno, su formación académica no la tuvo, pero su formación autodidacta de artista completamente. En muchos casos hasta se habló de que no sabía escribir. Bueno, hubiera sido, sí, probablemente no sabría pues hacer un ensayo, qué sé yo, pero sí, era un hombre que creaba y producía. Además tenía bibliografía. Tiene sus cuadernos de bitácora donde están apuntadas todas sus fórmulas, su forma de trabajo, inclusive la parte de sus negativos que están en cajas hasta el día de hoy, se conserva igual. Tiene puño y letra de todo lo que él pudo apuntar, que obtenía, ¿no? Que consideraba. Muchos de esos comentarios también se deben pues a prejuicios, sí. Y en el fondo, claro, a un racismo soterrado, ¿no? Claro, no, y su forma de expresión era, por supuesto, pero su forma de expresión era otra, la imagen. Era a través de eso que se
pero además también, como te digo, se formó. Has mencionado algo interesante, ¿no? La carrera de fotoperiodista que ha tenido Chambi, una carrera de la cual no hablan muchos, pero ojo, ha tenido una sostenibilidad interesante, porque él ha publicado en La Nación de Argentina, acá en el Perú, en Chile, la revista Mundial, en ojo, pero de Chile. acá en el Perú, Mundial y Variedades eran dos revistas claro, muy importantes, ¿ah? importantes, sí. Y además también en National Geographic. Claro, Estamos National hablando de Geographic. alguien Sí, que ha tenido pues sí. un alcance también Por fotoperiodístico supuesto. muy considerable. Sí, bien importante, bien importante. También estaba muy bien acompañado por la pluma de importantes escritores, Barcárcel y el que hizo El Nuevo Indio, ahorita no me acuerdo. Bueno, él acompañó la pluma de estos importantes escritores. La imagen se la pedían porque estaba ahí, ¿no? Dentro del movimiento indígena. Uriel García. Uriel García. Pero Dentro claro, del movimiento indigenista. Antes mencionaba que, claro, Chambi había sido una inspiración para los fotógrafos peruanos, por supuesto, seguro, también regionales y mundiales, pero también ha sido una inspiración para la familia. Por Que supuesto, nunca, sí. nunca se ha alejado de lo cultural, ¿no es cierto? Tú alguna vez Sí. estuve buscando, tienes una frase muy interesante que es: entre el cine y la fotografía yo nací y crecí. Sí, pues es cierto. Que es Bueno, entre tu abuelo y tu padre, ¿no? Esto que se reconoce como los saberes que se transmiten de generación en generación, eso ha pasado en mi familia. Y es cierto, sus hijos, Víctor fue fotógrafo, Manuel, mi padre, fue cineasta. Ellos dos, por ejemplo, miren la facilidad que tenían la gente de Cusco de ir a estudiar a Buenos Aires. Ellos estudiaron en Buenos Aires, se formaron ahí. Mi tía Julia también fue fotógrafa, y así nosotros yo estudié comunicaciones y me dediqué exclusivamente a la fotografía hasta el día de hoy. Igual tengo mis hermanos, mis sobrinos que ya están también trabajando en esto, y eso es muy bueno porque nos ayuda, y tu pregunta me dirige a contarte lo que estamos haciendo. Nosotros acabamos de formar una institución, por primera vez, una institución sin fines de lucro, asociación, Martín Chambi, que justamente se va a dedicar a preservar, conservar y difundir de la mejor manera la obra de Chambi. Sí, es primera vez que nos hemos agrupado los herederos para conformar esta institución. ¿Y ya tienen un financiamiento para poder preservar de manera exitosa esto? Estamos recién haciendo los contactos para, por primera vez, tenemos objetivos muy claros, tenemos metas también. Una de ellas, por ejemplo, es de hacer el museo, el Museo Martín Chambi en Cusco. Y sí, ahora creemos que es posible que podamos conseguir eso a corto tiempo. Bueno, Chambi se lo merece, ¿no? Claramente, supuesto, ¿no? Más allá de las exposiciones que hemos visto. Motivo, sí. Ya es momento de hacer eso, ¿no? Bueno, pero es que la verdad, Martín Chambi se merece, ¿no?, tener un lugar importante dentro de la cultura peruana, y que su legado, pues, tenga además una aproximación a los jóvenes. Eso es un acceso. Así es, eso es perfectamente posible. Esta institución quiere tener las puertas abiertas a los investigadores y principalmente a los jóvenes, para que puedan conocer y que a través de su obra también puedan motivarse, incentivarse en sus trabajos y sus proyectos. Eso, por ejemplo, en el país no se ha conocido. Como tú dices, ha habido exposiciones, pero se estudia Chambi en muchas universidades del mundo, y acá hay cátedras sobre Chambi, y lamentablemente en nuestro país no, pero nuestra institución va a luchar porque eso sea así, y una de las principales cosas que tiene como meta es tener las puertas abiertas. El archivo Chambi va a poder ser conocido, va a poder ser visitado, estudiado, principalmente por los jóvenes, ¿no? Que eso no ha sido posible. Seguro. Si tú le preguntas a un escolar sobre Chambi, no lo conoce. Sí, y eso es lamentable. Y ¿no? es una pena que los libros que se editen, que hayan editado hasta el momento, sean tan caros. Sí, claro. Tiene que ser accesible a la mayor cantidad de público, a todos los públicos, ¿no? A nivel nacional, porque creo que Chambi ya es un
personaje no solamente del Perú, sino del mundo. Es un Pues, referente universal, ¿no? Esto va a ayudar además para difundir, ¿no?, su obra y Así el nombre de Martín Chambi. Perusca, muchísimas gracias por tu visita y esperamos, Manuel, buenas noticias además de la asociación, por Sí, que ya se supuesto, oficialice, y ¿no? otras El Sí, patrimonio noticias. las cultural de la estaremos nación. invitando en cuanto tengamos la noticia. Muchas gracias, Muchas ojalá. gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Bien, amigos de UPC TV, volvemos a Contracara y ahora, Manuel, tenemos el gusto de recibir al periodista Carlos Paredes. Carlos, bienvenido. Martín, Manuel, gracias por la invitación. Carlos, tú eres autor del libro La Hora Final, editorial Planeta, y que relata, y creo que viene a cuento, por supuesto, porque hace pocos días se han cumplido 27 años de la captura de probablemente el mayor asesino y criminal de este país, que es Abimael Guzmán. Y en La Hora Final nos das pues unas ciertas claves y nuevas informaciones que muchos no conocíamos. ¿Cómo fue el proceso de investigación para realizar este libro, Carlos? Mira, yo muy joven me tocó como reportero cubrir ese día la captura de Abimael Guzmán. Recuerdo que fue un sábado Sábado 12, sí. clásico del fútbol peruano, ganó Alianza 2-0. Y una pelea de una importante pelea de box, además. Eso no recuerdo, no soy tan Sí. fanático del box, pero ese día yo era casi practicante y me tocó trabajar en la tarde y a eso de las 9 regreso al canal y el jefe de mesa me dice, espérate porque hay rumores de que habrían capturado a Abimael Guzmán, y luego se confirma como a las 10 de la noche y me dice, de inmediato ándate a la prefectura porque parece que ahí lo han llevado. Llegué a la prefectura y en el camino me encontré que la gente salía de sus casas a celebrar, algunos lloraban, Sí. Era el enemigo público número uno Sin duda. del país, después de 12 años de muerte, de terror, ¿no? Y la gente se abrazaba feliz. Llego a la prefectura, ya estaba rodeado por policías, se había reforzado la seguridad y efectivamente había llegado Abimael Guzmán, se confirmó la captura. Y me pasé toda la noche cubriendo esa noticia, llegaban todos los corresponsales. Perú estaba en el foco de la noticia, desgraciadamente por el terrorismo en aquellos años. Y unos días después también, como reportero, tuve la oportunidad de ingresar a la Casa de los Sauces, donde habían capturado a Abimael Guzmán. Ya la policía había hecho una serie de diligencias con la fiscalía, pero los reporteros fisgones queríamos encontrar ahí el residuo claro. de la medicina contra la psoriasis o qué artesanía le habían regalado, porque quedaban cosas en la casa y bueno, viví de cerca ese ambiente, esa mala vibra, ¿no? de ellos viviendo ahí, y me interesó el tema. Poco a poco, con el pasar de los años, fui conociendo a los policías del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, que en esa época no se conocía mucho, porque hay que decirlo, han sido policías bien formados en la estrategia de low profile, absolutamente anónimos, y al principio tenían mucha reticencia de contar lo que pasaba, ¿no? Claro. Poco a poco esto se ha ido aclarando, creo que el tiempo ha hecho su trabajo y pasaron 25 años para poder contar toda la historia que fue acumulando alrededor de 10, 15 años. Ahora, Carlos, esa historia ha dado ciertas indicaciones interesantes, ¿no? Y muy puntuales. Por ejemplo, que el GEIN, esta unidad policial de inteligencia, trabajó en condiciones bastante limitadas. Es algo que la gente Sí. se olvida. Bastante limitadas. Ellos empiezan a trabajar
4 oficiales y un suboficial, y no tenían oficina, literalmente, ¿no? Tampoco tenían carros, ni un teléfono, ¿no? Es más, sus reuniones las hacían de trabajo, las hacían en una cafetería cerca a la Avenida España, por donde quedaba la prefectura, ¿no? Y el edificio que estaba inconcluso, dicho sea de paso, cuando ellos les dan un piso de ese edificio, ¿no? Y lo que yo creo que el mérito del GEIN es que primero se forma con policías que estuvieron involucrados en la lucha antisubversiva desde el primer momento, desde el año 80, ¿no? El caso de Benedicto Jiménez. Pero ellos venían de la PIP. Todos eran de la PIP, antigua- excepto una promoción, la última, que ya era Policía Nacional Claro, del Perú, claro. y de ahí es Ardilla, por ejemplo, Ajá. el primer policía que entra a la casa de Abimael, ¿no? Y estos chicos jóvenes, por pedido de Benedicto Jiménez, llegaban a la Dincote, digamos, llegaron como 100, y ellos les hicieron una evaluación y quedaron 25. Ajá. Ujú. Y eran los más entusiastas porque jóvenes, recién salidos de la escuela de oficiales, se disfrazaban de basureros, de heladeros, incluso Ardilla se disfrazaba, como era cusqueño, tenía rasgos andinos, se disfrazaba de músico folclórico para seguir a los terroristas en las combis y en los micros Claro. que se subían, Ah, ¿no? fíjate, claro. Para no despertar sospechas. Yo acá tengo unas fotos de ellos, de Ardilla como músico, me lo dio después de 20 y tantos años, porque el otro tema que también pasaba es que ellos temían por sus vidas. O sea, recuerda que el coronel Tumba, Claro. unas semanas después Claro, de la claro. captura de Abimael Guzmán, es asesinado en la puerta de su casa Así en es, Surquillo, ¿no? así es. Y los chicos terroristas, estos fanáticos jóvenes que lo van a matar, le dicen por haber capturado al presidente Gonzalo, ¿no? Y le dejan su cartel ahí bien puesto. Eso ha sido producto de una delación, en fin, que yo cuento los detalles en el libro, ¿no? Pero sí había, primero, hermetismo, segundo, había un profesionalismo, yo creo, bastante arraigado en estos policías, porque ellos demostraron que la fórmula no era la guerra sucia, ni tampoco la tortura, ni tampoco la captura ciega, sino se dieron cuenta que Sendero era un grupo, para empezar, clandestino, muy fanatizado, no era una guerrilla bajo el modelo cubano, guevarista, ¿no? Claro. Sino era un grupo terrorista que quería tomar el poder, obviamente, a través del terrorismo, ¿no? Y clandestino, además compartimentado. No se conocían entre ellos. Por eso se llamaban camarada Juan, Claro, y Pedro, las cédulas Lucho, eran ¿no? muy pequeñas, además eran de Sí. 3 personas máximo que manejaban una información, Sí, pues. pero ahí ya no escalaban. Ahora, en relación a ese punto, Carlos, que es importante señalarlo, Sendero Luminoso era un grupo maoísta, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan el episodio de los perros clavados en los postes? Claro. Sí, claro, en Con Plaza la famosa Mambucá. frase Deng Xiaoping, hijo de perra, Así ¿no? es, sí. Disculpe por haber dicho eso, pero es lo que decía en el cartel. Que nadie la entendía en el Perú, ¿no? Y nadie O le sea, entendía en el Perú porque había una desinformación total. Lo que Sendero estaba haciendo era pronunciarse básicamente sobre las decisiones económicas que China estaba teniendo en ese momento, ¿no? Distanciar el lo que era viraje del gobierno chino de ese Exacto, entonces así es. para Mao abrirse. Zedong, ¿no? O sea, Claro. se distancian de Mao y Deng Xiaoping es ya más bien otro rostro, el rostro del capitalismo chino, ¿no? Entonces, eso para Sendero fue Cuya pues consecuencia terrible, vemos ¿no? hasta ahora, por Sacrilegio. cierto, ¿no? O sea, Sendero Luminoso, para empezar, era un partido político, no era una decisión del Partido Comunista Peruano, y su nombre completo era Partido Comunista del Perú en el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, ¿no? Fundada por Abimael Guzmán, en Ayacucho, en la década del 60, que se preparó dogmáticamente, digamos, doctrinariamente, y por eso que los profesores, porque él era director académico de la Facultad de Educación de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, son los cuadros más importantes de Sendero, ¿no? Claro. Y cuando ellos inician lo que llaman la lucha armada, que es el terrorismo y el terror, En el 80, ¿no? en el 80, el día de las elecciones, ¿no? Así En es. Chuchi, este En Chuchi, pueblito sí. alejado donde queman las ánforas Sí. y sabotean las elecciones, ¿no? Ahí dejan un cartel con todo este nombre largo y el periodismo, por resumir, lo pone Sendero Luminoso y ahí se queda con Sendero Luminoso, que es un par de palabras que han retumbado en Así es. el oído de los peruanos durante muchos años, Sí. ¿no? Ahora, Carlos, tú has mencionado antes el cambio de estrategia, ¿no es cierto? Hablamos de un cambio de estrategia de la detención y poco más a la inteligencia operativa policial, ¿no es cierto? Que es otro sistema, y luego también a la revisión de literatura, es decir, entender cuál era el mecanismo de estos terroristas, ¿no? Sí, el mérito, por ejemplo, a los del GEIN les decían cazafantasmas, ¿no? Porque salían y no regresaban sin detenidos, sin armas, que es lo que los policías buscaban, ¿no? Ellos
entendieron primero que era Sendero, desde el punto de vista político, desde el punto de vista dogmático, y luego se dieron cuenta que la única manera de acabar con este grupo era llegando a la cabeza, porque se habían dado cuenta que era un grupo mesiánico, ¿no? El Abimael se consideraba un semidios, y eran tan fanáticos sus seguidores que les escribían cartas de sujeción, entregando su vida, si fuese necesario, a la revolución, al partido y al presidente Gonzalo, ¿no? Esas cartas se encontraron a montón. Eso fue, digamos, el punto débil de Sendero, ¿no? El mostrarse como un grupo dogmático y vertical. Sí, o sea, los policías dicen que Abimael, ellos decían que era garantía del triunfo de la revolución, pero también era su principal punto débil, porque el día que cayó Abimael, vimos todo se cayó como un castillo de naipes, ¿no? Sí, pues. Y a ver, explicando un poco lo que tú decías, esta nueva metodología de investigación, se dieron cuenta que capturando a un miliciano que asesinaba a una autoridad o ponía un coche bomba o una dinamita, no encontraban nada, porque para empezar, estaban ellos tan fanatizados que su regla de oro era no delatar a nadie, pero además no se conocían. No podían Lo delatar, máximo claro. que te iban a decir, estuve con el camarada Martín 2 horas antes del atentado, Claro. y punto, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer un seguimiento, y ahí cambian de estrategia, porque sabían que tenían algún hilo de comunicación. Si bien es cierto eran compartimentados, pero tenían que llegar las órdenes del buró político, que le llamaban, o del comité central, hacia abajo para cometer los atentados, los asesinatos, ¿no? Y es así que agarran el hilo de la madeja, todo empieza con una carta que una mamá desesperada deja en el aeropuerto el día Antes que de irse, ¿no? Claro. que saca compulsivamente a su hija porque se dio cuenta que era senderista y no la podía convencer para que dé marcha atrás, y la señora desesperada se la lleva al extranjero a vivir con un familiar, y en el aeropuerto desesperada deja una carta. Y esa carta la recibe Jiménez, ¿no? Benedicto Sí, Jiménez. un policía se da cuenta que tiene que ver con cosas de terrorismo y lo manda a la DINCOTE. Ajá. La DINCOTE llega al Delta 6 donde trabajaba Benedicto Jiménez, y Benedicto Jiménez lo guarda varios años. Carlos, una cosa, el rol de Montesinos en la desarticulación del GEIN. ¿Qué influencia tuvo? Porque, a ver, el fujimorismo se otorga el triunfo, ¿no? De haber capturado a Ismael Guzmán. Es cierto que fue en el periodo de Fujimori, pero todas las señales nos dan cuenta de que Fujimori estaba, ¿qué? Pescando con Kenji, creo, si no me equivoco, ¿no? En la selva, sí. Entonces, quienes se encargan de ejecutar esta captura es la policía, esta unidad, en todo caso, limitada en sus procesos, digamos, de acción. Pero ¿qué ocurre con la inteligencia del ejército, la marina? Supuestamente ellos también cumplían un rol en esto, ¿no? Sí, yo creo que la captura de Ismael Guzmán es un mérito del Grupo Especial de Inteligencia, este grupo de policías que entiende el fenómeno y cambia de estrategia, porque ni siquiera ha sido una política de Estado. Claro. Ningún gobierno entendió de qué se trataba, ¿no? Tampoco una política institucional de la policía. En la policía también habían celos, habían varias vertientes. Recuerden que veníamos de una unificación forzada, Así ¿no? es. Todavía con resentimientos. Y claro, Montesinos en algún momento, recuerda que el GEIN se funda, se crea en marzo del 90, en las postrimerías del gobierno de García. Y cuando empieza a dar el primer golpe que se llamó Isa, Montesinos para las orejas y se da cuenta que estaban más o menos por la ruta adecuada, ¿no? Y lo que quiso fue infiltrar al GEIN y robarle la información, porque él quería llegar primero, ¿no? Y por eso manda a los Colina, ¿recuerdan? Sí, claro. Como analistas al GEIN. El grupo de Rivas. Claro, de Santiago Rivas. Martín Rivas, Carlos Pichilingo, entraron ahí como supuestos analistas y lo que querían era robar información. Pero para esto ya la embajada estadounidense, porque recuerden que no había terrorismo islámico en ese momento, Sendero era considerado un enemigo importante de Estados Unidos, estaba en el top 10, ¿no? Claro. Y por eso que le daban mucha importancia a Sendero Luminoso, y la CIA había trasladado a importantes cuadros, varios de sus hombres en Lima, Y además para hacer seguimiento. aportaron, además. Y cuando ellos se dieron cuenta que estaban en la ruta adecuada, también se acercaron a la colaboración. No participaban directamente en las operaciones, pero sí ayudaron con logística, con dinero y sobre todo con tecnología. Ellos les entregaron las primeras cámaras más sofisticadas que habían para grabar, fotográficas y de video. Incluso yo todavía pude ver en la DINCOTE, en el museo, un aparatito que en ese entonces era muy sofisticado, que podías imprimir de inmediato una fotografía, ¿no? Claro. Que cosa que ahora lo puedes hacer rápidamente, pero en ese momento era sofisticado. E incluso llegaron a donarles unas radios más sofisticadas, muy chiquitas, porque antes tenían parecían un ladrillo, no tenían cómo esconderlas,
Y para las mujeres, porque hubo 4 mujeres en el grupo del GEIN muy importantes, Entre ellas todas Gaviota, ellas, ¿no? entre ellas Gaviota, por ejemplo. Le regalaron unas carteras simulando para poder incluso grabar y comunicarse, ¿no? Ellas fueron muy importantes porque en algún momento cuando Sendero Luminoso se da cuenta que el GEIN está haciendo trabajo de inteligencia y que los seguía de cerca, ellos empezaron a usar teléfonos públicos y a cambiar de estrategia, etc. Entonces las mujeres policías seguían de cerca y se ponían en la cola, solo para escuchar la llamada, ¿no? Y tenían tanta memoria que a veces memorizaban nombres y números y que eran el hilo de la madeja para seguir trabajando, ¿no? Lo increíble es que cuando ellos detectan al proveedor de dinero de lo que le llamaban el buró político, o sea, la cúpula de Sendero, que era Arana Franco, el que administraba la Academia César Vallejo, claro. lo dejaron 1 año y 9 meses libre para seguir encontrando la madeja hasta que les da un derrotero muy certero. No los llevó a la casa de Abimael a pesar de que él había ido 2 veces, Sí que es verdad. porque lo vendaban, ¿no? Pero sí los llegó donde Marisa Garrido Leca y Carlos Inchauste, que ya fue el punto final para poder reconstruir. ¿Ya en calle 1? No, cuando estuvieron en otra casa en Miraflores. De acuerdo. Y se les cambia, se les escapa rápido. Ahora, yo he conversado con Carlos Inchauste ya en Libertad para el libro, y él me dijo así con toda frescura que Sendero ya sabía que el GEIN estaba detrás de Abimael y que pronto iba a golpear la casa de la calle 1. Un año antes casi lo agarran a Abimael, julio, ¿no? ¿no? Sí, en el 91. En la casa de Chacaría, si no me equivoco. ¿Qué pasó en aquella vez? Porque según hemos leído y ya lo has contado, estaba muy cerca el GEIN de capturar a Abimael más de un año antes. Ahí ha habido 2 versiones. O sea, lo que ha quedado claro es que alguien alertó, ¿no? Y lo ha dicho propio Feliciano, porque él estaba en esa casa, que alguien metió un papel por debajo de la puerta diciendo que ya estaba la policía rodeándolos, ¿no? Y salieron 1 hora antes, literal, ¿no? ¿Quién fue? Hay 2 versiones. Una que apunta a Montesinos, que tenía algo de información a través de estos infiltrados, ¿no? Y quiso quemarles el papel a lo de GEIN. Y la otra, que también es verosímil, Sendero también tenía infiltrados, pues no porque tenía espías, sino por las familias. Claro. O sea, recuerda que eran 7.000, 8.000 senderistas y algunos tenían familiares policías. Ya hubo un antecedente en el GEIN de una operación que también abortó por delación de un familiar, ¿no? Y lo cierto es que se dio la alerta y pudo salir a tiempo Abimael. Ahí se encuentran cosas muy personales que después dan la ruta para encontrar otra casa ahí en Monterrico donde se encuentra el famoso video sobre el griego, recuerden. Donde se le pone cara, además. Claro, ¿no? Sí. Fue muy importante por 2 razones. Porque primero, ya el GEIN tenía más o menos la estructura a través de los camaradas, de las alias, pero con el video se descubre el rostro de Abimael, que era todo un mito, era un omnipotente, omnipresente, pero nadie lo conocía, nadie sabía dónde estaba, pero todos los días nos atacaba por la retaguardia. La única foto que tenía era foto de él de joven, que del ya 79, era ¿no? De su última captura, ¿no? en Lima. Y bueno, y también eso fue un efecto psicosocial para ellos porque se descolocaron, se pusieron nerviosos, empezaron a hacer movimientos en falso. Y ahí es que el GEIN capitaliza. Recuerda que el GEIN ha hecho 13 operaciones. La 12ª se llamó Operación Victoria, que es la del 12 de septiembre del 92. Hubo una final, la 13, y ahí los desactivaron, también hay que decirlo, que capturan al brazo legal, que era Marta Huatay, ¿no? Claro. Un par de meses después de septiembre. Luego, lamentablemente, los celos, en fin, la inquina de ese entonces hizo que este grupo de policía se disuelva, ¿no? A Benedicto Jiménez se lo mandó a Panamá como agregado policial, a Miyashiro a Bolivia, a todos los demás desperdigados como comisarios en tal sitio. Y no se capitalizó esos años de aprendizaje y ese know-how que ellos hicieron para combatir un enemigo tan distinto como fue Sendero, ¿no? Eso fue un error político, pues, ¿no? Por parte del gobierno de Fujimori. Más que un error, es una mezquindad y una ceguera política, ¿no? Porque se pensó mucho en ellos y no en el país, ¿no? Creo yo. Bueno, más que ceguera, además estaban bombardeando o neutralizando algo que realmente había avanzado, ¿no? Lo que no se había avanzado durante, no sé, 10 años. Yo creo que el GEIN ha sido
el punto de partida para que la policía peruana empiece a trabajar en serio en combatir en general el crimen organizado, ¿no? Si antes fue el terrorismo a través del GEIN, creo que ahora se está dando buenas señales con algunos grupos de élite. DIVIAC, por ejemplo, es otra. Ahora, para la corrupción. ¿qué antecedentes del GEIN tenemos que pudieran haber dado ciertos pasos interesantes en la lucha contra Sendero Luminoso? Porque en el 80 tenemos básicamente una ambigüedad en el gobierno de Belaunde, no saber qué hacer. Primero enviaron a los hinchas de Ayacucho, los hinchas fueron rebasados, luego al ejército, y bueno, y no habían realmente resultados importantes, ¿no? Me han pasado que del 80 al 90... Ha sido un aprendizaje, creo, de todos los peruanos, ¿no? Porque la cuota de sangre y muertos lo han puesto todos, ¿no? Sí. Desde los campesinos, las autoridades, civiles, militares, policías también. El mérito de este grupo de policías es que entendió el fenómeno, ¿no? Y propuso una solución distinta. Y en términos ideológicos. Por supuesto. Porque Benedicto fue uno de los estudiosos, además de Sendero Luminoso. Por supuesto. Benedicto sabía tanto de Sendero que le dabas tú un escrito y por la letra te decía quién lo había hecho, ¿no? Cuál de los integrantes del buró político. Pero además se entendió que no era pues una sarta de loquitos, ¿no? Que estaba poniendo bombas y matando gente. Era un grupo radical, político, pero que lo que quería era tomar el poder. Claro, claro. Y refundar el país y fundar lo que ellos llamaban la República Popular del Perú. Yo creo que el gran error estratégico, y qué bueno que haya sido así, de Abimael Guzmán, es que él pensó que el Perú del año 80, cuando él inicia la guerra armada, era un Perú pre-reforma agraria, ¿no? Donde el campesino se iba a unir a su lucha pidiendo un pedazo de tierra. Y yo creo que la reforma agraria, quizá en la polémica de si Velasco hizo bien o no, pero quizá lo único bueno de esa reforma agraria es que les dio un pedazo de terreno a los campesinos. Y que evitó que Sendero Que evitó tuviera más argumentos, ¿no? Que estos campesinos se unieran a la lucha de Sendero. Y recuerda que esos campesinos son los primeros en enfrentarse a Sendero. Sí, pues. Y se enfrentan pecho a pecho, ¿ah? Claro. Y por eso que Sendero Abimael nunca pudo ir a la zona rural, siempre se quedó en Lima, ¿no? Y después, recuerda Uchurajay, por ejemplo, es producto de un enfrentamiento directo de los campesinos quechohablantes con Sendero que quería avasallarlos. Y por eso es que Sendero crece en las ciudades. Por eso que algunas universidades públicas son tomadas por Sendero, San Marcos, la UNI, ¿no? La Universidad de la Cantuta. Y ahí es donde salen sus mejores cuadros, ¿no? Carlos, antes de terminar la entrevista, alguna vez dijiste que las autoridades subestimaron a Sendero Luminoso. Ya en el año 2019, ¿tú crees que se está subestimando algún tipo, no sé si de remanente o de pequeños grupos que se pueden estar formando de acuerdo a una ideología, entre comillas, modernizada de lo que pensaba Sendero? Yo creo que la captura de Abimael Guzmán fue la derrota militar más importante contra Sendero Luminoso. Militar. Tan importante que los obligó a firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Fujimori, ¿no? Pero la guerra ideológica todavía no la hemos ganado, creo yo. Y esa no es una responsabilidad únicamente de las fuerzas del orden, es de toda la sociedad en su conjunto, los partidos políticos, de los ciudadanos, que tenemos que contraponer esas ideas caducas de Sendero Luminoso que antes iban por la guerra armada y ahora quieren provocar la confusión social. Es decirle, oye, a ver, ¿cuál es tu referente? La China. ¿Y qué es la China ahora? ¿No es la potencia económica más importante del mundo? Los dueños. ¿No? Es concebible en siglo XXI hablar todavía de lucha de clases, ¿no? Yo creo que esa lucha ideológica la tenemos que hacer todos los peruanos, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, que claro, cuando uno es joven siempre es entusiasta y quiere que esta sociedad mejore y que sea más solidaria, etcétera, pero yo creo que el camino de Sendero es el equivocado, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar todos. Y por eso lo hemos invitado, Manuel, para recordar esos momentos tan duros, ¿no? Sí, exactamente, Martín. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu participación acá en Contracara. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Hacemos una pequeña pausa pausa y retornamos. Así es.
Bien, Manuel. Retornamos acá para dar las conclusiones finales del programa. Así pues, hemos empezado este programa con Peruska Chambi, nieta del gran Martín Chambi. Qué importante es que la figura de Martín Chambi tenga el lugar que se merece en nuestro país, ¿no? Sí, no, además hay una cosa, la gente se olvida. Chambi al principio lo que hace es dignificar, ¿no? Exacto. A través de esta vida cotidiana a la persona, ¿no? Del Andes. Sí, claro. En esos años, principios del siglo XX, 1900, toda la década del 20, 30, en fin. O sea, el asunto del racismo ha sido sumamente acentuado, ¿no? Y poco a poco, no digo que se solucione porque no está solucionado, pero poco a poco se ha ingresado en una mirada mucho más Tenemos humana, ¿no? hay unas fotografías de familias, ¿no es cierto? De familias de la sierra que le dan una posición bien interesante, ¿no es cierto? Que la dignifica, como tú mismo dices. Sí, que la dignifica y que además va articulando socialmente este país. Sí. Este país ha sido, lamentablemente, desde su formación, una nación muy fracturada, Sí. ¿no? Y Chambi es, a fin de cuentas, a través de su obra, alguien que aporta, ¿no? Porque te da un registro de la vida, ¿no? Del mundo andino, Es la figura... que era denostado. Claro, y es la figura más importante de la fotografía peruana. Sí, definitivamente. No, creo que no hay duda, Es uno de ¿no? los referentes, es el referente, Es el referente. ¿no? Sobre todo en esta parte inicial de la fotografía, Sí, ¿no? claro, claro. Ahora hay otros fotógrafos posteriores que tienen otro tipo de trabajo, Así pero es. Chambi es, digamos, de los padres, ¿no? Así es. Uno de los padres de la fotografía peruana. Y luego, Manuel, tú justo has mencionado cuando hemos hablado de Chambi que no tenemos recuerdo, ¿no es cierto? Y bueno, y resulta que 27 años después de la captura del máximo genocida que hemos tenido en este país, Abimael Guzmán, mucha gente ha olvidado lo que ocurrió aquel 12 de septiembre del año 92 y con el periodista Carlos Paredes hemos podido refrescar de alguna manera lo que ocurrió, ¿no? Sí, a ver, ese día, como lo hemos conversado acá en el programa, significó el gran alivio que necesitaba el país. Habían sido 12 años de violencia terrorista imparable y con la caída de Abimael, Sendero sencillamente se empieza a desmoronar. Sí. O sea, por su misma constitución, digamos, dogmática, rígida, ¿no? ¿Tú recuerdas lo que estabas haciendo aquel día anoche? Esa noche había salido Ajá. y yo no me había enterado. Ah, sí. Yo me enteré recién el domingo en la mañana, temprano, que me pasan la voz, atraparon a Abimael. Yo estaba viendo esta pelea de box entre Julio César Chávez y Héctor Macho Camacho y recuerdo perfectamente que aparecieron las famosas letras debajo del Ahora, no lo tomes a mal que salí en la noche, uno tiene vida social. No, también, sí lo Martín. hemos tomado a mal, pero y luego, por supuesto, Canal 2, ¿no es cierto? En Contrapunto, me acuerdo del programa. 90 segundos. Pasó En la noche. pasó ahí el flash informativo, ¿no? Y fue, Carlos Paredes lo ha recordado, fue un momento de júbilo, de gente saliendo a las calles, celebrando este momento tan importante. Ahora, era importante también entender que en ese momento había muchas voces altisonantes o exageradas, decían que Sendero estaba a punto de ganar, y eso es mentira. Sendero nunca estuvo a punto de ganar, nunca. Lo que pasa es que la captura de Abimael era el golpe que se necesitaba para desmoronarlo. Y mira, si te das cuenta, ya con la captura de Abimael, ya Sendero tenía la mano doblada. Sí, claro. Y además, recordarlo también es un homenaje a estos policías del GEIN, ¿no? Muchos de ellos que vinieron de la Policía de Investigación, la PIP, ¿no es cierto? Pero que hicieron un trabajo minucioso, muy tranquilo y muy paciente, ¿no? Para ver cómo funcionaba. Uno de los agentes del GEIN comentaba pues que, claro, en todo ese tipo de operativos que tenían que hacer seguimientos, se gastaban solo los zapatos. Sí, pues, ah, ¿no? sí. Miyashiro se había convertido en una especie pues, de gestor, ¿no? De Conseguía, ¿no? conseguir zapatos, en fin, con amigos, para que ellos pudieran pues tener condiciones mínimas de trabajo. Las condiciones eran muy Exacto, ¿no? difíciles. Ese grupo con limitaciones, con procedimientos a veces limitados justamente por no tener un apoyo consistente, al menos en esa primera etapa, consigue atrapar a Abimael. Y su desarticulación fue una oportunidad perdida seguramente para el Perú, para ir mucho más allá, Los celos políticos. sin duda Los alguna. celos políticos. De eso no hay ninguna duda, ya lo hemos Eso ya no fue un hablado. razonamiento, digamos, No, no. de eficiencia, ¿no? Sin duda que no. No. Pues bien, Manuel, con esto ¿Te imaginas terminamos. tú, por ejemplo, que Israel desarticule el Mossad No, por pues, temas claro. políticos? Sí, No, pues. pues, imposible. Sí, pues. ¿no? La próxima semana más, Sí, ¿ok? más. Entonces nos vemos la próxima semana. Así es. Chau. Chau.